Timeo o de la naturaleza. Sócrates, Critias, Timeo, Hermócrates. Sócrates. 1, 2, 3. Pero, ¿dónde está, mi querido Timeo? El cuarto de mis convidados de ayer. ¿Qué me convidan hoy? Timeo. Por fuerza tiene que haberse sentido indispuesto, Sócrates, porque voluntariamente no puede faltar a esta reunión. Sócrates. Entonces, te va a corresponder a ti y a vosotros todos reemplazar al ausente y desempeñar su papel a la vez que los vuestros. Timeo. Le sustituiremos sin dificultad. Puedes estar seguro de que haremos cuanto podamos, porque no sería justo que después de lo bien que nos trataste ayer, como deben serlo unos invitados, no tomásemos a pecho los que aquí estamos de volverte festín por festín. Sócrates. ¿Recordáis qué asuntos importantes son los que ayer empezamos a estudiar? Timeo. En parte, y si de algo nos olvidamos estás tú aquí para que hagamos memoria. O si no te es desagradable, vale más que en pocas palabras nos hagas un resumen de todo desde el principio, a fin de refrescar y precisar nuestros recuerdos. Sócrates. Sea. Ayer les hablé de Estado y particularmente quise exponeros cómo tenía que ser y de qué hombres debía componerse para ser, según yo, lo más perfecto posible. Timeo. Eso fue lo que dijiste, Sócrates, mereciendo toda nuestra aprobación. Sócrates. ¿No empezamos por separar en ese estado la clase de cultivadores de la tierra y la de todos los artesanos de la de las gentes de guerra? Timeo. Sí. Sócrates. ¿Y no atribuimos a cada uno, según su naturaleza, una sola profesión y un solo arte? ¿Y no dijimos que los encargados de combatir por el interés común deben ser únicamente los guardianes del Estado? ¿Y qué si los extranjeros o los mismos conciudadanos promueven algún desorden? Deben ser tratados con dulzura por sus gobernantes, como siendo sus amigos naturales, pero que los que mandan deben herir sin piedad en la contienda a todos los enemigos que se ofrezcan a sus golpes. Timeo. Seguramente. Sócrates. Por esto dijimos que estos guardianes del Estado debían unir, naturalmente, un gran valor a una gran sabiduría, a fin de mostrarse, como es justo, dulces con los unos e implacables con los otros. Timeo. Sí. Sócrates. ¿Y no dijimos al hablar de su educación que debía instruírseles en la gimnástica, la música y todos los conocimientos que les convienen? Timeo. Sin duda. Sócrates. Y añadimos que educados de esta manera no deberían considerar el oro, la plata, ni siquiera cosa que sea, como su propiedad particular. Pero estos defensores, al recibir de sus protegidos el salario de su vigilancia, salario modesto, como conviene a estos sabios, lo gastarán colectivamente y llevarán una vida común, no preocupándose más que de la virtud y desentendiéndose de todo lo demás. Timeo. Esto fue lo que dijimos y en los mismos términos. Sócrates. De las mujeres declaramos que habría que armonizar sus naturalezas con la de los hombres, de quienes apenas difieren, y darles las mismas ocupaciones que a ellos en la guerra y en todas las circunstancias de la vida. Timeo. También convinimos en esto. Sócrates. Pero la procreación de hijos, nuestros puntos de vista no son demasiado extraños para que los hayamos olvidado. Que todo lo que se refiere a los matrimonios y a los hijos sea común a todos, que se adopten tales medidas que nadie pueda reconocer a sus propios hijos, pero que todos se consideren como parientes, viendo hermanos y hermanas en todos aquellos que por su edad pudieran serlo, padres y abuelos en los que hubiesen nacido antes, y en los nacidos más tarde, hijos y nietos. Timeo. Tienes efectivamente razón en decir que nada es tan fácil de retener en la memoria. Sócrates. ¿Y
no nos acordamos de que para obtener todo lo más posible hijos de excelente carácter, dijimos que los magistrados de los dos sexos deberían ponerse secretamente de acuerdo de manera que, efectuando un sorteo, se encontraran unidos los buenos y los malos a mujeres semejantes a ellos, sin que nadie pudiera albergar sentimientos de hostilidad al gobierno, puesto que todo haría ver que tenían que atribuir al azar estas uniones. Timeo, lo recordamos muy bien. Sócrates, y no hemos dicho también que se deberían educar a los hijos de los buenos y transportar, al contrario en secreto, a una clase inferior a los hijos de los malos, y después, cuando hubieran crecido, examinar con cuidado a los unos y a los otros, a fin de volver a colocar a los dignos de ello en su clase nativa y enviar a los que serán indignos de permanecer entre nosotros al lugar que aquellos dejaron vacío? Timeo, sí. Sócrates, pues bien, ya hemos pasado someramente revista a lo que expusimos ayer. ¿Crees, querido Timeo, que tenemos que reprocharnos alguna omisión? Timeo, ninguna. Todo esto fue lo que discutimos, Sócrates. Sócrates, escuchad, pues, ahora, la impresión que me produce el estado del que acabamos de hablar, aproximadamente la misma que experimento al ver hermosos animales reproducidos por la pintura, o en reposos irreales y vivos, deseando verlos ponerse en movimiento y entregarse a los ejercicios propios de sus facultades corporales. Esto es lo que me hace sentir nuestro estado. Que las luchas que sostienen las ciudades las afronta nuestro estado contra otros, marchando noblemente al combate y mostrándose durante la guerra digno de la educación y de la instrucción dada a los ciudadanos, sea en la acción sobre el campo de batalla, sea en los discursos y en las negociaciones con las ciudades vecinas. Os aseguro, mis queridos Critias y Hermócrates, que nunca me creeré capaz de poder alabar tanto como lo merecen a tales hombres y a tal estado. Que yo no pueda no tiene nada de extraño, pero creo que lo mismo les ocurriría a los poetas de los tiempos antiguos y les sucederá a los de nuestra época. No es que yo menosprecie a la clase de los poetas, pero es evidente para todo el mundo que la clase de imitadores imitará fácilmente y bien las cosas entre las cuales se haya educado. En cambio, les será difícil reproducir en obras, y más todavía en discursos, las cosas extrañas al género de vida que se ha llevado. En cuanto a la raza de los sofistas, diré que la tengo por gente experta en muchas clases de discursos y otras cosas bellas, pero temo que errando como van de ciudad en ciudad, sin residencia fija, no estén en condiciones de comprender lo que los políticos y filósofos, que contribuyen con su persona a la guerra y los combates, sabrían hacer y podrían decir. Queda la raza de los hombres como vosotros, que participan de los unos y de los otros, por su natural y su educación. ¿Hay, acaso en la culta ciudad de Lócrida en Italia, también administrada, algún ciudadano que aventeje en fortuna o abolengo a Timeo, que revestido de los más elevados cargos y de las mayores dignidades de su patria, haya llegado como él, en mi opinión, a remontarse hasta las cumbres de la filosofía? En cuanto a Critias, ¿quién de nosotros ignora lo familiares que le son todos los temas de nuestras conversaciones? De Hermócrates, podemos asegurar que su manera de ser y su educación le ponen al alcance de todas estas cuestiones, si hay que creer a numerosos testimonios. Persuadido ayer de esto, accedí gustosísimo al ruego que me hicisteis de hablaros de Estado, sabiendo que cada uno de vosotros podría proporcionarnos, si quisiera, la continuación de lo que tratamos ayer, porque después de haber provisto al Estado de todo lo que reclama la guerra para ser digna de él, solo vosotros entre todos los que ahora vivimos estáis en disposición de decir cómo se ha de hacer. He cumplido la misión que me impuse, ahora os toca cumplir la vuestra. Después de haberos puesto de acuerdo, convinisteis en devolverme ahora la hospitalidad del discurso que os di ayer, y aquí me tenéis, preparado y en la mejor disposición del mundo para recibir lo que tengáis a bien ofrecerme. Hermócrates, y a nosotros, por nuestra parte, querido Sócrates, como te ha dicho nuestro Timeo, no nos faltará seguramente buena voluntad. Además, no acudiremos a falsos pretextos
para evadir el cumplimiento de lo ofrecido, porque nuestro mayor deseo es hacer lo que nos pides, tanto que ayer cuando salimos de aquí y antes de haber llegado a casa de Critias, examinamos detenidamente durante el camino esta cuestión. Critias nos hizo entonces un relato de los tiempos pasados. Repítelo, Critias, a fin de que veas si se relaciona o no con nuestro tema. Critias, lo haré si Timeo, nuestro tercer compañero, es de la misma opinión. Timeo, opino lo mismo que Hermócrates. Critias, escucha pues, Sócrates, una historia muy singular, pero rigurosamente verdadera, que refirió en otros tiempos Solón, el más sabio de los 7 sabios, que era a la vez pariente y amigo de Drópides, mi bisabuelo. Como él mismo lo dice a menudo en sus versos, refirió a Critias, mi abuelo, quien en su vejez nos lo repetía, que en esta ciudad y en tiempos remotos habían sucedido cosas grandes y admirables, que habían ido cayendo en el olvido por lo largo de los años y las grandes destrucciones de hombres, y entre dichas cosas había una mucho más considerable de todas las demás. Recordándola, quizás, podríamos testimoniarte convenientemente nuestro reconocimiento y en esta asamblea del pueblo celebrar de manera digna a la diosa como si le cantáramos un himno. Sócrates, muy bien, pero ¿cuál fue el suceso que Critias refirió no como una fábula, sino como un hecho de nuestra historia antigua, conforme a la narración de Solón? Critias, voy a repetir este relato, que no es nuevo y que oí referir a un hombre que no era joven. Critias tenía entonces, según decía, muy cerca de 90 años, y yo, todo lo más 10. Fue el día Criotis, de las Apaturias. Las Apaturias, fiesta ateniense en honor de Baco, que duraba 3 días, de lo que cada uno tenía su nombre particular. El primero se pasaba en festines, el segundo celebrando sacrificios, y el tercero estaba dedicado a los cantos y a la declamación. La fiesta, según costumbre, era más bien para nosotros los niños. Nuestros padres ofrecían premios a la declamación poética. Se recitaron, por lo tanto, varios poemas de diversos poetas, y como en aquel tiempo las poesías de Solón eran una novedad, muchos de nosotros las cantaron. Y sucedió que uno de nuestra tribu, fuera porque lo pensara o porque quisiera complacer a Critias, dijo que Solón le parecía haber sido no solo el más sabio de los hombres, sino también el más magnánimo de los poetas. El anciano, lo recuerdo muy bien, quedó encantado de tales palabras y contestó sonriendo: Aminandres, si Solón, en vez de considerar a la poesía como un pasatiempo, se hubiese dedicado seriamente a ella, como muchos otros, si hubiera llevado a término la obra que trajo de Egipto, y si no se hubiese visto forzado a dedicarse a combatir las facciones y los males de todas clases que halló aquí a su regreso, creo que ni Hesíodo, ni Homero, ni nadie le habría igualado como poeta. ¿Y qué obra era aquella, Critias?, preguntó Aminandres. La descripción del hecho más grande y merecedor de la mayor fama, llevado a cabo por esta ciudad. El tiempo y la muerte de los que lo llevaron a cabo no permitieron que su recuerdo llegara hasta nosotros. Repítenos desde el principio, repuso el otro. Lo que dijo Solón, ¿cuál fue aquella tradición y de quién pretendía haberla oído como verdadera? Hay en Egipto, dijo Critias, en el delta en cuyo vértice el Nilo divide su curso, una comarca llamada Saítica, cuya principal ciudad es Sais, patria del rey Amasis. Los habitantes veneran como fundadora de su ciudad a una divinidad cuyo nombre egipcio es Neit, y el nombre griego, si hay que creerles, Athene. Ellos quieren mucho a los atenienses y hasta pretenden ser de la misma nación. Solón decía que cuando llegó allí la acogieron perfectamente, y que habiendo interrogado cerca de la prehistoria a los sacerdotes más versados en aquella ciencia, tuvo que reconocer que ni él ni ninguno entre los griegos sabían, por decirlo así,
ni la primera palabra de aquellas cosas. Un día, queriendo lograr que los sacerdotes explicaran acerca de aquellos tiempos, se dedicó a contar lo que conocemos como mar remoto, hablándoles de Foroneo, como el primer hombre, y Níobe, y que después del diluvio solo quedaron Deucalión y Pirra. Hizo luego la genealogía de todos sus descendientes, y calculando los años de cada uno de los que habló, trató de fijar la fecha de los acontecimientos. Pero uno de los más ancianos, entre los sacerdotes, exclamó al oírle: «Solón, Solón, vosotros griegos seréis siempre niños, y en Grecia no hay un anciano». «¿Qué quieres decir?», replicó Solón. «Que vuestras almas son jóvenes», dijo el sacerdote, «porque no poseéis ninguna tradición antigua ni ningún conocimiento que el tiempo haya tornado gris. Te lo digo por lo que vas a oír. 1000 destrucciones de hombres se han verificado de 1000 maneras y volverán a suceder, las mayores por el fuego y el agua, y las menores por la infinidad de otras causas. Lo que también se refiere en nuestro país, que Faetón, hijo del Sol, colocó un día los arreos a los caballos de su padre y los enganchó al carro, y no pudiendo conducirlos por la misma vía, incendió todo lo existente sobre la tierra, y él mismo pareció abrasado por el rayo. Tiene todo el carácter de una fábula, pero lo que sí es verdad es el cambio de movimiento de los cuerpos celestes, en el espacio alrededor de la tierra y en el cielo, y la destrucción por el fuego de todo lo existente sobre ella, lo que ocurre después de largos intervalos de tiempo. Cuando se presentan estas circunstancias, sucumben los habitantes de las montañas, y en general de los lugares elevados, antes que los que residen a orilla de los ríos o del mar. A nosotros nos salvó de esta calamidad el Nilo, nuestro protector de siempre, desbordándose. Otras veces, cuando los dioses quieren purificar la tierra, por las aguas, la anegan. Los boyeros y pastores están, es cierto, a salvo de la plaga en las alturas de las montañas, pero los habitantes de las ciudades perecen en el mar, arrastrados por la corriente de los ríos. En nuestro país, ni entonces ni nunca se ha dado el caso de que las aguas se precipiten desde las montañas sobre los campos. Al contrario, surgen de debajo de la tierra. He aquí por qué causas se dice que somos nosotros los que conservamos las más antiguas tradiciones. La verdad es que en todos los países de los cuales los hombres no son ahuyentados por los fríos excesivos o por los calores extremos, subsisten siempre en mayor o menor número. Nosotros conservamos cuidadosamente e inscribiéndolo en los templos todo lo bello y digno de ser conocido que ocurre entre vosotros o en nuestra patria, o en otras comarcas que llegan a nuestros oídos. En vuestro país, en cambio, y como en el vuestro en los demás pueblos, apenas se han establecido las letras y todas las instituciones necesarias a los estados. Sobrevienen en ciertos intervalos lluvias torrenciales como una verdadera plaga que cae sobre vosotros, que no dejan con vida más que a los que desconocen las letras y a los extraños a las musas. De manera que volvéis a empezar y os rejuvenecéis sin saber nada de los acontecimientos remotos de vuestro país ni de los de otros pueblos. Los datos genealógicos que acabas de exponerme me parecen cuentos de niños, porque además de que no hacéis mención más que de un solo diluvio, el último, a pesar de haber sido precedido de otros, ignoráis también qué raza más perfecta de hombres existió en vuestro país, de los cuales descendéis tú, y todos los conciudadanos de tu estado, porque un reducido número de familias sobrevivió a la catástrofe, pero todo esto os permaneció oculto, porque las generaciones de aquellos supervivientes vivieron durante largos lapsos de tiempo desconocedores del lenguaje escrito. En otros tiempos, querido Solón, antes de esta gran destrucción por las aguas, esta misma ciudad de Atenas de ahora descollaba en los trabajos bélicos, pero mucho más aún por la sabiduría de sus leyes, los hechos más bellos, lo mismo que las más bellas instituciones que bajo la bóveda celeste han referido labios humanos, les han sido atribuidos a ella. Sorprendido y lleno de curiosidad, contestó Solón a este discurso, diciendo que rogaba a los sacerdotes que le refirieran detalladamente y con exactitud
la historia de los antepasados de su pueblo. Con mucho gusto, Solón, y no solamente por consideración a ti y a tu patria, sino principalmente en homenaje a la diosa que ha tomado bajo su protección, educado y formado a vuestro estado y al nuestro, al vuestro mucho antes, más de 1000 años, de una semilla que le dieron la diosa Ge y Epaistos, y del mismo modo al nuestro después. El número de años que existe el nuestro es de 8000 según nuestros libros sagrados. Voy, pues, a darte a conocer las instituciones de tus conciudadanos de hace 9000 años, y entre sus hazañas, la más gloriosa de todas. Cuando el ocio nos lo permita, te referiré con los libros a la vista todos los detalles. Compara la ley de la antigua Atenas con las nuestras, y encontrarás que la mayor parte tienen sus análogas entre nosotros. Desde luego, la casta sacerdotal está separada de todas las otras. Viene enseguida la de los pastores, cazadores y cultivadores de la tierra. La clase de los guerreros es igualmente, como sabes, distinta de todas las demás, y la ley no permite ningún otro cuidado que el suyo peculiar de la guerra a los que se consagran al servicio de las armas. Hemos sido el primer pueblo de Asia que aprendió a usar el escudo y manejar la lanza, cuyo empleo nos lo enseñó la diosa después de habéroslo enseñado a vosotros. Refiriéndome a la ciencia, ya ves con qué cuidado se ha ocupado de ella. La ley, desde el principio, llevándonos desde el estudio del orden del mundo hasta la adivinación y la medicina, que vela por la salud, y desde las cosas divinas a las humanas, poniéndonos en posesión de todas las cosas que a éstas se refieren. Este orden es el que la diosa estableció al principio entre vosotros, después de escoger para implantarlo el país donde nacisteis, sabiendo bien que la feliz temperatura de las estaciones produciría hombres excelentes por su sabiduría. La diosa, amiga de la guerra y de la ciencia, debía escoger para fundar un estado el país más apto para producir hombres que se parecieran lo más a ella misma. Estabais, pues, gobernados por estas leyes y por instituciones todavía mejores, y aventajabais al resto de los hombres en todas las virtudes, como convenía a hijos y discípulos de los dioses. Entre el sinnúmero de hazañas que honran a vuestro pueblo, que leemos con asombro en nuestros escritos, figura una superior a todas las demás, y que demuestra una virtud extraordinaria. Nuestros libros nos refieren cómo destruyó Atenas una formidable escuadra, que procedente del océano Atlántico, invadía insolentemente los mares de Europa y Asia conquistando territorios. Porque entonces se podía atravesar aquel océano. En efecto, frente al estrecho que vosotros en vuestro lenguaje denomináis las columnas de Hércules, existía una isla. Esta isla era mayor que la Libia y el Asia reunidas. Los navegantes pasaban de esta isla a otras, y de estas al continente que tiene sus orillas en aquel mar verdaderamente digno de su nombre. Todo lo que está aquende del estrecho del que hemos hablado se asemeja a un puerto de estrecha bócana, mientras el resto es un verdadero mar. Lo mismo que la tierra que lo rodea tiene todo derecho a ser llamada un continente. En esta isla, Atlántida, sus reyes habían llegado a construir un grande y poderoso estado que dominaba en toda la isla entera, en muchas otras y hasta en diversas partes del continente. En nuestras comarcas, a este lado del estrecho, eran dueños de la Libia hasta Egipto y de Europa hasta la Tirrenia. A esta potencia se le antojó un día reunir todas sus fuerzas para someter de golpe a nuestro país, al vuestro y a todos los pueblos situados aquende el estrecha. Y en estas circunstancias, amado Solón, fue cuando vuestro estado mostró al mundo su valor y su poderío, al frente de los griegos al principio, porque aventajaban a todos los pueblos vecinos en magnanimidad y en todas las habilidades de la guerra, y solo después, por la deserción de los aliados, arrastró los mayores peligros, triunfó de los invasores, se apoderó de los trofeos, libró de la esclavitud a los pueblos que todavía no habían sido sometidos, y devolvió la absoluta libertad a los esclavizados de aquende las columnas de Hércules. Mas, en los tiempos sucesivos, ocurrieron intensos terremotos e inundaciones, y en un solo día, en una noche fatal, todos los guerreros que había en vuestro país fueron tragados por la tierra que se abrió, y la isla Atlántida desapareció entre las olas. Este es el motivo de que todavía hoy día
no pueda recorrerse sin explorarse este mar, porque la navegación encuentra un obstáculo invencible en la cantidad de limo que la isla depositó al sumergirse. Este es, en pocas palabras, el relato del anciano Critias, que lo había oído de Solón. Cuando ayer te escuchaba hablando del Estado y de sus ciudadanos, me asombraba recordando lo que acabo de deciros, considerando en mi fuero interior por qué maravillosa casualidad, y sin saberlo ni quererlo, habían coincidido tus palabras con las de Solón en la mayor parte de los puntos tratados. No quise deciros en aquel instante las palabras de Solón, porque quise tener tiempo de rememorarlas mejor. Pensé, pues, que sería mejor repasarlas en mi espíritu y repetíroslas después. Ahora os explicaréis, pues, la prontitud con que acepté la misión que os impusisteis ayer, persuadido de que lo esencial en esta clase de conversaciones es ofrecer a nuestros amigos un tema de discusión que sea de su agrado, y de que el escogido es de índole tal que nos convendrá en su justa medida. Por eso ayer, como ha dicho Hermócrates, al salir de aquí, les referí lo que todavía tenía presente en la memoria, y después de separarme de ellos, y pensando durante la noche, fui recordando casi todo lo demás. Qué verdad es que tenemos una maravillosa facultad de acordarnos de lo que aprendimos cuando niños. No puedo asegurar que me acuerde de todo lo que hablamos ayer, pero de lo que aprendí hace ya muchos años me sorprendería mucho omitir algún detalle. Escuché con tanto placer, con tanta alegría infantil aquella historia, que el buen anciano me refirió, y contestó con tanta amabilidad a todas mis preguntas, que sus palabras han quedado grabadas indeleblemente en mi memoria. Esta mañana se las he referido para tener con ellos un buen motivo de conversación. Ahora, y a esto quería venir a parar, estoy dispuesto, amado Sócrates, a exponer todo esto, pero no someramente, sino como yo mismo lo oí, con todos los detalles. Transportaremos a la realidad a los ciudadanos y el estado que ayer nos representaste como una ficción. Los colocaremos precisamente en esta misma Atenas, suponiendo que aquel estado ha sido el nuestro y declarando que aquellos ciudadanos, tal como los concibiste, fueron nuestros verdaderos antepasados, aquellos de quienes habló el sacerdote egipcio. Entre unos y otros reinará perfecto acuerdo, y en nada nos apartaremos de la verdad si decimos que los ciudadanos de tu república son los atenienses de los tiempos antiguos. Uniremos todos nuestros esfuerzos y no será culpa nuestra si no cumplimos convenientemente lo que nos proponemos. Ahora dirás tú, Sócrates, si el asunto te place o si prefieres que escojamos otro. Sócrates: ¿y qué otro podríamos preferir que conveniese más a la ofrenda que se hace hoy a la diosa? Sobre todo cuando no se trata de un cuento, sino de una historia verdadera. ¿Dónde encontraríamos otro asunto mejor si abandonáramos este? Imposible sería. Tomad, pues, la palabra bajo buenos auspicios. Después de mi discurso de ayer, justo es que descanse, presentándoos atento oído. Critios: escucha, Sócrates, cómo hemos dispuesto el hospitalario festín que debemos ofrecerte. Hemos decidido que Timeo, el más sabio de nosotros en astronomía y el que más ha trabajado para instruirse en la naturaleza de las cosas, hable primero, empezando por la formación del universo y terminando por la del hombre, y que yo, recibiendo de sus manos después, por decirlo así, los hombres creados por su palabra, y de las tuyas algunos de los más instruidos por tus discursos, los haré comparecer ante vosotros como ante un tribunal de jueces, conforme a las leyes y a lo instituido por Solón, a fin de que los declaréis ciudadanos de nuestra república, lo mismo que si fueran los atenienses de los tiempos antiguos que han desaparecido, pero cuyo recuerdo perdura en los libros sagrados, y que figuren en nuestros discursos como conciudadanos y verdaderos atenienses. Sócrates: veo que vais a devolverme magnificantemente los discursos con que ayer os regalé. Toma, pues, la palabra, Timeo, pero antes, como conviene y es uso, invoca a los dioses.